La tortura es todo acto por el cual se daña a una persona intencionalmente, provocándole dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con la intención de obtener de ella o de un tercero información o una confesión con la intención de castigarla por un acto que haya cometido basada en cualquier tipo de discriminación. La tortura es un delito y todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, respetar y garantizar que el derecho de todas las personas a que se respete su integridad personal. Hoy, en Voces por la Igualdad, vamos a conocer más acerca de este tema, las distintas perspectivas en las que se pueden dar estas situaciones y sobre todo qué hacer en caso de ser o conocer a una víctima de estos casos. Acompáñanos. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Erika Navarro y es un placer acompañarles en una emisión más de este programa Voces por la Igualdad. La diferencia nos hace iguales. Un programa en el que buscamos dialogar de cosas importantes y que marcan prácticamente la forma de convivencia entre la sociedad. Hablamos de cultura de paz, de otro tipo de cosas como el día de hoy, que ahorita les doy el tema que vamos a platicar, pero siempre buscando favorecer pues la convivencia y la igualdad entre todos los seres humanos y sobre todo mantener informados de una manera correcta con las personas adecuadas y poder conocer más acerca de todos estos temas que si los llevamos a cabo, si los implementamos y ponemos un granito de arena, pues pudiéramos cambiar muchísimas cosas. Incluso yo creo que ni nos imaginamos lo que pudiéramos llegar a realizar si hiciéramos y conociéramos más sobre todos los temas que tenemos aquí en Voces por la Igualdad. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Hoy vamos a hablar acerca de México sin tortura, como ya lo vieron en esta cápsula introductoria, esto en el marco de la Estrategia Nacional contra la Tortura y también el Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de la tortura. Vamos a conocer qué es, cómo se previene, por qué se le considera tortura, qué tipo de sanciones son las que debe de tener una persona pues que tenga este tipo de problemáticas. Así que bueno, pues vamos a hablar acerca de eso y para eso se encuentra con nosotros el doctor José Luis Eloy Morales Brandt. Él es doctor en Derecho con mención honorífica, doctor en Ciencias Forenses y doctor honoris causa en Derechos Humanos, certificado en Investigación y Determinación de Tortura conforme al Protocolo de Estambul, entre otros acontecimientos y además reconocimientos, es también profesor investigador aquí en nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, así que bienvenido, un placer tenerte por aquí con nosotros. Y antes de comenzar ya con esta conversación y adentrarnos en el tema, los invito a ver la siguiente cápsula. El delito de tortura se investiga y persigue de oficio, por denuncia o vista de la autoridad judicial. El ejercicio de la acción penal para el delito de tortura no prescribe, por lo que se podría investigar y castigar a los culpables en cualquier momento. Las víctimas de tortura o malos tratos tienen derecho a la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico, y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro de un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y del ejercicio de sus derechos. Con este preámbulo comenzamos ahora sí con este tema que justamente antes de iniciar el programa yo ya estaba cuestionando al doctor Eloy porque sí hay como que varias cosas distintas que pudiéramos
pensar sobre la tortura y que legalmente pues también tienen otra forma de verse o de sancionarse, que es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy. Yo iniciaba preguntándole hace un momentito si se considera tortura cualquier persona que maltrate a otra, obviamente buscando algún beneficio, obtener alguna información, pero que pudieran ser incluso pues del mismo rango, por así decirlo, ¿no? Dos conocidos que uno intenta torturar a otro para obtener una información, pero esto ya no, legalmente ya no funciona igual. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Eloy, y nos gustaría si nos pudieras contextualizar un poquito acerca de la tortura. ¿Qué sí se considera tortura? Haciendo remembranza a lo que ahorita dije, y además, ¿qué sí es sancionable y qué no? Gracias, Erika, primero por la invitación. Y bueno, mira, retomando incluso con lo que empezó el programa, prácticamente lo dijeron muy bien. Torturar implica o es lastimar a una persona, ya sea de manera física o de manera emocional, que le llaman violencia física o violencia moral, con un fin, no tanto simplemente información, sino con cualquier fin. Puede ser un fin de obtener información, de causar un sufrimiento por temas de discriminación. El tema de tortura en sí, lo que le caracteriza, además de esto que acabamos de comentar, que implica obviamente esa hazaña o esa crueldad con el ser humano, es que tiene que ser realizado por una autoridad. O sea, la característica esencial de la tortura es que una autoridad utiliza este tipo de mecanismos para una finalidad o con una finalidad, siendo que aparentemente las autoridades deberían ser las principales protectoras de derechos, claro, y en este caso se convierten en las principales violentadoras de derecho. ¿Y por qué? Porque regularmente son aquellas que tienen a su disposición a la persona, que lo tienen resguardado, que tienen poder sobre ellos, y por eso lo realizan. Entonces, a lo mejor socialmente o comúnmente podemos hablar de que si una persona golpea a otra con el objetivo de que le dé la información o simplemente para castigarlo, vamos a decir, bueno, posiblemente estamos ante un acto de tortura. Socialmente sí, pero jurídicamente no. Eso es lo interesante, el cambio que puede haber y que pudiéramos en algún momento pues pedir otro tipo de justicia, ¿no? Y a lo mejor legalmente pues no aplica. Sí, el problema es ese, que como tiene que ser por una autoridad, y no es algo como de las leyes mexicanas, no es algo ¿Es internacional? Exactamente, que se atribuye a las leyes mexicanas. Tenemos convenciones, hay 2 convenciones contra la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y en ambos casos a nivel internacional se ha determinado, tanto a nivel europeo, a nivel americano, etcétera, que la tortura tiene que ser cometida por autoridad. ¿Es posible que un particular participe en actos de tortura? Sí, y pueda ser sancionado por actos de tortura, sí, pero siempre y cuando prácticamente lo haga a la par con una autoridad. O sea, si una autoridad le pide a un particular o una autoridad lo realiza con autorización de la autoridad o prácticamente con, por ahí llama la ley aquiescencia, que es como con dejarlo, permitirlo, no meterse y permitir que se haga la tortura, sí se consideraría tortura por ese particular, pero siempre tiene que estar avalado o respaldado por una autoridad para que el particular pueda entrar. ¿Qué tipo de sanciones son las que tienen ya una vez que sí se considera un delito de tortura? ¿Qué pasa con estas personas? Varían las sanciones, pero son altas sanciones. O sea, vamos a decir que la ley general nacional para prevenir y sancionar la tortura, que establece también los delitos de tortura, estamos hablando de que hay unas sanciones que van mínimo de los 4 o 5 años de prisión hasta pueden llegar a 15, 20 años de prisión. ¿En qué varía el supuesto? Bueno, varía en quién lo realice, cómo lo realice. Por ejemplo, varía mucho en que si se trata de alguna autoridad, por ejemplo, una autoridad que está dedicada a proteger derechos humanos que cometiera tortura, es más el aumento de la sanción. Al igual que autoridades que se refieren a seguridad pública, como puede ser la policía, como puede ser los ministerios públicos o incluso seguridad nacional como el ejército. O sea, que ellos, que aparentemente su función como garantes es proteger, al no hacerlo, se incrementa la sanción. Pero estamos hablando en esos parámetros, entre 5 a 20 años de prisión, y son delitos que primero no prescriben, es decir, en cualquier momento se pueden denunciar y en cualquier momento se pueden procesar. Hayan pasado 15, 20 años de que se haya cometido el hecho, no hay prescripción, sigue siendo delito y puede ser sancionado. Y además, que este tipo de sanciones también no permiten
luego beneficios a los responsables de la tortura. ¿A qué me refiero con beneficios? Pues el mismo sistema penal está creado para tratar de reinsertar a las personas que cometen delitos y después de un tiempo de buena conducta, trabajo, etcétera, dentro de prisión, hay posibilidad de sustituir la pena y quedar en libertad. Este tipo de hechos no lo permiten por la gravedad. Ok, hablábamos también acerca de que la tortura pues ha sido una herramienta o un instrumento que se ha manejado y se ha usado durante siglos. Es algo que luego podemos ir a los museos de tortura y nos impresionamos, ¿no?, con las cosas que podemos encontrar y lamentablemente sigue sucediendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué este tipo de formas o de métodos siguen siendo implementados? Bueno, primero lo principal es, se sigue utilizando la tortura porque es un mecanismo mucho más rápido que el trabajo científico. O sea, cuando se comete un delito, por ejemplo, que es donde mucho se da la tortura se da con los investigados por hechos aparentemente delictivos. Y la tortura se busca para que la persona confiese el hecho o dé información sobre el hecho y entonces la autoridad tenga mayor facilidad de buscar información. En lugar de hacer procedimientos científicos para buscar la información, pues es más sencillo violentar a una persona, torturarla, que me dé la información, ir directo por ella. Sea culpable o no. Sea porque culpable muchas o no. veces la situación o la tortura los obliga a decir algo que a lo mejor no, o por lo menos eso es lo que se dice. Sí, es que muchas veces el modelo de investigación en México, digo hablando porque estamos en México, Claro. podemos hablar de otros países, pero el modelo de investigación en México es tan mal establecido, es decir, la mayoría de las fiscalías, la mayoría de las policías que se dedican a investigación buscan más culpables que realmente personas que cometieron los delitos. Entonces, como tienen una gran cantidad de trabajo y necesitan dar resultados rápidos, ellos prácticamente con lo que tienen crean una versión del hecho y entonces mientras tengan una persona a la cual pueda estar entre comillas relacionada o pueda estar vinculada con el hecho, buscan obtener la confesión para que sea mucho más rápido. Y en ocasiones, como bien lo dices tú, y ese es el problema de la tortura, a muchas personas inocentes se les obliga a declarar lo que no han hecho. ¿Con qué finalidad? Con resolver el problema rápido. O sea, no es buscar... O hasta les negocian, ¿no? Mira, sí, con confesión sí, te declaras culpable y hay una sanción menor, ¿no? ¿Y por qué? Porque el tema es no buscar quién la hizo, sino encontrar quién la pague. Ese es uno de los problemas en la investigación. Y también lo sé, el tema de que muchas personas que están en situaciones vulnerables, que no tienen para pagar un abogado, que no tienen para defenderse adecuadamente, optan mejor por confesar con este tipo de cuestiones que para evitar el proceso y evitar otro tipo de cuestiones. Que de hecho ahorita recuerdo la película de Presunto Culpable, mexicana, que sí, precisamente habla de algo muy similar, ¿no? Cómo obligan a una persona a confesar y decir que es culpable cuando no lo fue. Y afortunadamente hubo quien siguiera ese caso, un documental, investigación, etcétera, pero pues casos de esos hay muchísimos. Y otra cosa también importante, en ese tipo de situaciones en las que se llevan a cabo torturas para confesión, en este caso delictivas, esto siempre se puede quedar ahí escondidito, o sea, es algo que la gente no sabe, que no se enteran, que puede ser que nunca tenga pues una sanción, porque ya se usa como un método, o cómo se maneja en el sistema. Regularmente la tortura se hace de manera oculta, o sea, son delitos que se cometen en ausencia de testigos, en ausencia de otro tipo de evidencia, y además, tristemente, en vez de que la autoridad evolucione en técnicas de investigación, ha evolucionado en buscar técnicas de tortura que no dejen huellas. Hacia atrás. Sí, claro. que no dejen huellas, que no dejen marcas. O sea, han avanzado en cómo evitar que se detecte que se violentan derechos humanos en lugar de garantizar los derechos humanos. Entonces, se utilizan muchas técnicas que prácticamente no dejan huella o no dejan indicios o residuos en la persona y que es muy difícil entonces de probar. Anteriormente, cuando una persona llegaba ante un juez y decía, me torturaron la policía para que declarara, hubo un criterio ya muy viejo, afortunadamente, de la Suprema Corte de Justicia, que decía, no, bueno, si tú dices que te torturaron, pues prueba que te torturaron. Entonces ahí verás al detenido pidiéndole a los que lo torturaron que fueran a declarar que lo torturaron, ¿verdad? Pues nunca. Ya en últimos años la Corte ha cambiado, afortunadamente, esos criterios y establece que no, que si una persona denuncia tortura, al juez que está conociendo el caso le corresponde investigar si efectivamente se da o no esa tortura. Y para ello incluso se siguen las reglas del Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul es un instrumento internacional que ayuda a médicos, a psicólogas, trabajadores sociales a utilizar ciertas herramientas para encontrar evidencias que muestren posibles signos de tortura, como efectivamente
se cometen en ausencia de testigos, es muy importante la entrevista que se le hace a la persona, la exploración física, obviamente la exploración mental, para llegar a ese tipo de resultados. Y ya es, entre comillas, mucho más accesible el poder demostrar ese tipo de tortura ante los tribunales. Si se demuestra la tortura, que además es algo que, insisto, tiene que realizar el juez obligatoriamente cuando una persona lo denuncia, al demostrarse la tortura, pues no solamente quedan sin efectos todas las pruebas que se han obtenido de esa manera, sino que tiene que haber también una sanción contra las personas que cometieron ese tipo de tortura. El problema, como lo decía al principio de tu pregunta, es que se ha evolucionado mucho en las técnicas de tortura. Podría platicarles muchos aquí, pero no quiero darles recetas de cocina, entonces mejor no. Pero hay muchas, o sea, yo tengo varias investigaciones en materia de confesiones y en materia de tortura, donde hemos detectado, donde se ha detectado cómo van evolucionando este tipo de métodos. Uno de ellos, y seguramente muchos de los que nos están escuchando a lo mejor han tenido un familiar, una persona que han conocido, que lo han detenido y que, por ejemplo, no te dejan hablar con él. Vas a la policía o vas ante el MP y no te permiten ingresar con la persona, no te permiten hablar con la persona. La incomunicación es un acto de tortura. O sea, no necesitas golpear a una persona, no necesitas intimidarla. El solo hecho de incomunicarla, de no saber qué va a pasar con él, no saber, o sea, saber que está ante personas con poder que pueden tener en sus manos su vida y que no le permiten tener contacto con el exterior, ya por sí mismo es una tortura inherente porque psicológicamente y emocionalmente estoy amedrentando a la persona. Claro, entonces, por ejemplo, ese es uno de los casos que no dejan huella, que obviamente no vas a encontrar, pero es una parte de la tortura, ¿no? Híjole, qué interesante y qué fuerte también tema. Vamos rápidamente, doctor, a una breve pausa y regresamos con las preguntas también que les tenemos preparadas para el doctor Bram por parte del público. Estamos de regreso aquí en Voces por la Igualdad y bueno, pues ahora les quiero comentar rápidamente las vías de comunicación. Si nos quieren llamar, con todo gusto podemos escuchar todas sus opiniones en el 910-7400 en la extensión 30412 y la extensión 30413. También estamos en redes sociales como UATV. Ahí a los que nos siguen en tele, pues también pueden ver ahí en cuáles estamos presentes y ahí les invitamos a que nos escriban y continuemos también pues una conversación de ambas partes. Y seguimos con este tema tan interesante. Ahora, doctor, viene una sección en la que la comunidad universitaria nos da sus dudas acerca de esta temática y específicamente nos tienen algunas preguntas. ¿Te parece si las escuchamos? Vamos a verla. ¿Qué se necesita para que un acto legalmente sea considerado tortura? Bueno, pues más o menos ya había sido respondida, pero no sé si quieras agregar algo más. Directamente implica una ejecución de actos físicos o lo que siendo morales o emocionales por una autoridad con cualquier fin, con cualquier finalidad. Y con eso tenemos la tortura. Así es. Perfecto. Vamos a la siguiente. ¿La tortura es más común en ciertos países o situaciones? Interesante. Yo creo que es una realidad de todos los países, o sea, es una constante a nivel mundial y lo que sí se incrementa es cuando hay menos niveles de seguridad y de protección o Estado de Derecho, como por ejemplo en tiranías, en estados autoritarios, en términos de guerra, que lo comentamos al principio del programa, en ese tipo de cuestiones donde hay menos vigilancia, se aumenta el término de la tortura. Aquí en México, ¿cómo nos encontramos en este Y yo creo que ámbito? en México estamos todavía en una muy alta realización de tortura, principalmente por corporaciones policíacas sin investigación, aunque ha habido reformas, además de la cuestión de delitos, incluso para evitar que las declaraciones de las personas detenidas tengan valor en un juicio, de cualquier manera se siguen dando para otro tipo de búsqueda de información y otro tipo de actividades. Entonces es algo que sí, tan es así que estamos en una semana de campaña contra la tortura. Claro. Si no hubiera tortura no estaríamos en esa campaña. Y cómo se han creado incluso agencias especializadas para investigar los delitos de tortura por el incremento que se ha dado. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debemos de hacer si conocemos a alguien víctima de este delito?
¿Cómo actuar? Creo que esa es una pregunta interesante, porque al muchas veces estar involucrada la misma policía, las mismas autoridades, pues seguramente no permite que se tenga la confianza de recurrir a ellos. ¿Qué se debe de hacer? ¿Tú qué nos recomendarías? Ese es el tema. Yo creo que principalmente hay que ver, sobre todo a la persona que ha sufrido esa tortura, en qué condiciones está por si quiere denunciar o no. A veces también no podemos forzar a la persona que es víctima a seguirse revictimizando, y más en un contexto que está más allá. Pero aquí lo que habría que buscar es identificar a quién se atribuye la tortura y, en todo caso, buscar autoridades diversas para la denuncia de la tortura. Concretamente, que, bueno, de entrada, pues están las comisiones de derechos humanos, la Comisión Estatal, la Comisión Nacional, que pues son ajenas a las autoridades policíacas, por ejemplo, o si, por ejemplo, detectáramos a alguien que fue torturado, por un decir, por el Ministerio Público Estatal, pues entonces acudir a la FGR, al Ministerio Público Federal, a hacer la denuncia, porque no va a ser la denuncia con la misma persona que se va a autoinvestigar sobre el hecho. Pero yo creo que sí es importante, independientemente de lo que la persona viva o no viva en ese contexto, que todas y todos los que conozcamos que se genera la tortura, denunciarla. Yo creo que denunciarla, visibilizarla, va a provocar que la autoridad tome más atención por esos temas y obviamente trate de prevenirla. Justamente visibilizar puede cambiar mucho las cosas. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos en qué momento se diferencia la tortura de malos tratos? Eso es interesante. La pregunta del millón. Sí, justo con lo que mencionabas, que muchas veces no es una agresión física. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si ya estoy siendo víctima de una tortura? Lo que pasa que incluso ni a nivel internacional se han puesto de acuerdo en ese contexto. Se habla de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por ejemplo. Mucho lo han tratado de distinguir a través de la gravedad. O sea, si en el primer momento la tortura regularmente es, vamos a decir, el acto físico emocional, pero demasiado grave, o sea, que genera mayor impacto físico, mental y demás con la persona y con ciertos fines. Y los tratos crueles, inhumanos y degradantes no tienen como tal una finalidad directa para algo, y a lo mejor también no tienen un impacto tan físico, tan directo, porque un trato inhumano, un trato o maltrato puede ser desde que le digas a una persona una palabra discriminatoria, como puede ser que te den condiciones laborales inadecuadas y te pongan en un cuarto con humedad a trabajar, por ejemplo, en algo que no tienes que trabajar. O sea, también se considera. Sí, también sería un trato cruel, inhumano, degradante. Entonces, va principalmente por los fines y por la gravedad del tipo de conducta. Perfecto. Vamos a la siguiente y última pregunta de esta sección. ¿Cuál es el proceso por el que debe pasar una víctima de tortura para sobrellevar la situación? Eso está interesante también. Yo creo que la pregunta va en el contexto del proceso de reparación del daño integral a ella, ¿no? O sea, no tanto un proceso judicial o algo por el estilo. Primero, las víctimas de tortura, bueno, cuando son víctimas en manera física, necesitan un tema de rehabilitación física, un tratamiento médico, obviamente, para llegar a esa parte, pero sobre todo, y eso es sea física o moral, siempre va a ser mental. Un trabajo de salud mental. Daño mental, ni nos imaginamos a dónde puede llegar. Es donde más dado. O sea, se trata exclusivamente de daño moral, o sea, daño físico con daño moral o emocional, siempre va a haber una afectación emocional o moral. Lo que comentamos que incluso la mayoría de las técnicas que dan actualmente son de daño moral o emocional, más que física. Entonces, se requiere obviamente un tratamiento psicológico especializado, varias sesiones para poder llegar a esa parte de la reintegración, no solamente respecto a retomar confianza en la autoridad y en el público, sino en sí mismo. Mucha de la tortura se da con el objetivo no simplemente de que me des información, porque sí es quebrantar tu dignidad como ser humano, es romperte como ser humano. Entonces, romperte como ser humano y reconstruirte es complicado en ese aspecto, pero es un tratamiento psicológico principalmente. Una situación también difícil. Vamos rápidamente a la sección de Desde las Redes. Esperemos alcancemos, aunque sea rápidamente, una preguntita. Y bueno, nos pregunta Andrés Martínez, ¿cuáles consideras que son las principales causas que permiten que la tortura siga ocurriendo en algunas instituciones? Primero, la falta de denuncia. O sea, mucha gente sabe de la tortura y no lo dice. Entre más oculto esté y por las mismas personas que conocen de ella, aunque no participen en ella, es una. Y la otra, la falta de compromiso y educación en materia de derechos humanos en las autoridades.
Ok. Y en materia de derechos humanos no me refiero como a clases en sí, incluso por la dignidad humana, pero falta mucha capacitación también en ese aspecto. Otra pregunta que me parece, bueno, si quieres, vamos a la siguiente pregunta que la hace Laura Acervantes. Ella pregunta qué medidas concretas pueden implementar los gobiernos y las fuerzas de seguridad para prevenir actos de tortura. Bueno, primero son medidas, como decíamos, de capacitación, de orientación a las policías, pero también de vigilancia a las mismas autoridades y prácticamente de tener instituciones dentro de las mismas instituciones que sean vigilantes de la protección de derechos humanos. Cuando se tiene detenida una persona, por lo menos no tenerla aislada, que de inmediato la persona tenga contacto con abogado, con familiares y con personas de salud física y emocional, porque la detención por sí misma es una afectación. Claro. Entonces, todo eso ayudaría a minimizar, obviamente, que la persona no esté sola con las autoridades para la tortura. Que ejerza sus derechos sobre todo. Así es. ¿Alcanzamos una pregunta más o concluimos? Bueno, vamos a la última. Esta es de Yair Correa. ¿Qué papel juega en la formación y sensibilización de los funcionarios públicos en la erradicación de la tortura? Creo que parte ya lo contestamos. Yo creo que es lo fundamental, es lo más importante. Luego todos los problemas delictivos y de violencia se quieren utilizar o cambiar con leyes. No, es con educación. Entonces, entre más educado y más concientizado esté un funcionario en ese aspecto, va a ayudar mucho a esa parte. Y eso es bien importante. Justamente por eso se hacen ese tipo de programas, para poder sensibilizar a las personas, que conozcan del tema, que se informen, que denuncien, que hablen, que lo visibilicen y que también apoyen las formas o las estrategias que se puedan estar realizando para erradicar ese tipo de problemáticas, en este caso la tortura. Así que bueno, pues si ustedes conocen a alguien o son víctimas de, pues los invitamos también a que levanten la voz, que ya no lo permitan, y creo que es la mejor herramienta que podemos usar. Y por supuesto, pues también a las personas que se dedican a estar en áreas complicadas donde pudiera darse ese tipo de problemáticas, pues a sensibilizarse y poder también compartir toda esta información que les hemos dado. Muchísimas gracias, doctor Eloy. Muy interesante el tema. Da para mucho más, pero claro. Bueno, creo que nos quedamos con un buen sabor de boca, con una breve reseña de lo que es esto y sobre todo pues en esta campaña que se está viviendo. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias por habernos acompañado y bueno, también gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa. Por lo pronto nos despedimos y los invitamos a que estén pendientes de la siguiente emisión. Hasta la próxima.